Bueno, retomamos la clase y entonces ahora recuerden que estamos viendo las evidencias que el mismo texto sagrado nos está planteando de cómo se da este proceso, insisto, complejo, un proceso que nadie podría definir a ciencia cierta cómo fue, en qué momento sucedió, quién lo hizo, cómo lo hizo, no lo sabemos, ¿no es cierto? Simplemente tenemos estas inferencias que el mismo texto sagrado nos da respecto de cómo se da la composición, el agrupamiento, la puesta por escrito del texto sagrado que ahora nosotros tenemos y que leemos en nuestras Biblias. El siguiente punto, la siguiente etapa, es la etapa que se le conoce como la del exilio. ¿Qué encontramos en esta etapa, hermanos? Bueno, el exilio babilónico que se le conoce es un exilio que se da en el 586, 587 al 538, en donde, como les dije, eh, Babilonia, el imperio babilónico, conquista Judá, conquista Jerusalén, destruye Jerusalén. Y este hecho, hermanos, marca un parteaguas muy profundo en la mentalidad judía. Ningún otro, bueno, dos eventos marcan la mentalidad del pueblo de Israel. Uno es el cautiverio en Egipto, ese es uno. Y el segundo que marca profundamente la vida, la impronta, su cosmovisión es el exilio. Para el judío, hermanos, para el israelita, para el pueblo de Dios, digámoslo así, el exilio marca un antes y un después. Es el antes y el después. Entonces, esta destrucción, este abayazamiento que tuvieron los babilonios contra Tierra Santa, provocó que en Israel hubiese una triple pérdida. Una triple pérdida. Primero, su identidad nacional. Es decir, al ser llevados en cautiverio, todo aquel que lleva en cautiverio pierde su propia identidad como persona, ¿no es cierto? Y entonces, si nosotros vamos cautivos a Estados Unidos, dejamos de ser argentinos o mexicanos, lo que sea, ¿no? Y empezamos a meternos en una tierra donde se habla de otra forma, se convive de otra manera, hay otras costumbres, y entonces se pierde la identidad nacional. Bueno, eso le pasó a Israel, ¿no? Una pérdida muy fuerte de su identidad. La otra de su territorio, porque recuerden que ellos son sacados de la tierra que fue prometida a sus padres por parte de Dios mismo. O sea, la tierra de Judá o la tierra de Palestina era tierra santa. Era la tierra de la promesa. Se supone que nadie tendría que sacarlos de allí, ¿no? Se supone. Se supone que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que su descendencia iba a permanecer en esa tierra para siempre, pero ahora se están yendo para otro país, para otro territorio. Pierden el territorio. Y lo más importante, hermanos, el golpe se asesta de manera puntual en la mentalidad judía era la pérdida del templo. El templo, hermanos, de donde se creía que la presencia de Jehová reposaba, ¿no? Donde en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios mismo, donde el sacerdote solo podía entrar una vez al año, donde el templo era majestuoso, era poderoso, era el orgullo de la religión judía. Y ahora el templo estaba destruido, estaba arrasado, estaba quemado, las puertas, los muros, todo, los utensilios sagrados siendo robados, usurpados, mancillados, ¿no? Los utensilios que se dedicaban al templo de Yahvé. Ahora, lo que para ellos era el lugar donde estaba la presencia misma del Dios de ellos, ¿no? No está más. Entonces, eso fue demoledor para ellos. Como sabemos, hermanos,
quienes fueron llevados al destierro no fueron todos, no fueron todos los que habitaban en Palestina o en Jerusalén principalmente, ¿no? Los líderes son los que son llevados al destierro, los sabios, los sacerdotes, los jóvenes, los guerreros, la gente sana, la gente con que le podría servir a los babilonios, fueron llevados al exilio. Y uno de los que fue llevado al exilio fue Ezequiel, ¿no? El gran profeta Ezequiel. Y Ezequiel va a profetizar en el exilio. Su profecía, el libro de Ezequiel está escrito en el exilio, a las orillas del río Quebar. Él antes de irse al exilio, el profeta era sacerdote del templo, pero en el exilio es llamado a su vocación profética. Entonces, lo mejor, la crema innata, diríamos, de la sociedad israelita o judía, fue llevada cautivo. ¿Quiénes quedaron? Pues quedaron los pobres, los campesinos, los ancianos, los enfermos, los niños, aquello que no importaba, las mujeres, aquello que no representaba gran valor, ¿no? Y entonces, el hecho de que este grupo, hermanos, este grupo haya ido al exilio, la memoria jugó un papel muy importante para mantenerse unidos como nación, como pueblo judío, y sobre todo que su identidad religiosa, lo que ellos creían, ¿no? Las leyes a las que ellos habían sometido, acuérdense que ya estamos en la época del exilio, ya pasó Josías, ya pasó Ezequiel, perdón, Ezequías, ya pasó Manasés, ya pasó Amón, ya pasó Josías, ya pasaron otros reyes. Ellos ya tenían una identidad religiosa, ya había sacrificios en el templo, ya había aspectos cultuales, ya había toda una estructura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ellos les preocupaba? ¿Qué les preocupaba a estos que se fueron al exilio? Les preocupaba una cosa, y lo que les preocupaba a ellos era que corrieran la misma suerte que sus hermanos del reino del norte cuando se fueron al exilio a Asiria. Cuando los asirios conquistan a Samaria, el reino del norte, se llevan cautivos. Y resulta que los empiezan a desperdigar. Los asirios, hermanos, hace que los israelitas, el reino del norte, a uno los mandan a un lado, a otro los mandan a otro, a otro los mandan, los empiezan a desperdigar, si los esparcen por todo su imperio. Los esparcen. Entonces un grupito fue a parar a un poblado y bueno, como fueron de esclavos, bueno, ellos se relacionaron con la gente de allí, sus hijos nacieron, se casaron con gente extranjera, luego vinieron los nietos que ya no conocían más de Israel y finalmente se perdieron. Y finalmente se fueron. O sea, ya no supieron más. Johnny dice, sufrieron una diáspora. Sí, diáspora es igual que exilio. Se fueron exiliados. La gran diáspora judía que muchos libros la llaman, ¿no? La diáspora judía, que fueron exiliados, o sea, que salieron de su tierra y fueron esparcidos, pero a diferencia de los del reino del sur, los del norte se perdieron su identidad, porque como los esparcieron por todos lados, no pudieron estar juntos. Y resulta que los que quedaron en Samaria, ¿no? Los poquitos que quedaron, los asirios vinieron y colonizaron el reino del norte. Por eso es que la mezcla que resultó de esos que quedaron del reino del norte con los paganos o con el pueblo asirio, la mezcla de ellos, la descendencia de ellos, pues fue lo que provocó que los judíos no quisieran a los samaritanos, porque los judíos consideraban a los samaritanos impuros, porque se habían mezclado, ¿ah? Ya no eran el pueblo verdadero de Dios. Entonces,
¿Qué les preocupaba a los que se fueron a Babilonia? Ahora ya años después, ahora les tocó a ellos, ¿qué les preocupara? Que corrieran la misma suerte, que se desperdigaran, que perdieran su identidad, que Israel terminara. Pero a diferencia de lo que hicieron los asirios contra los del reino del norte, los babilonios no hicieron. Es decir, cuando son llevados al exilio, este grupo de personas se reúnen o les dan una tierra, les dan un barrio, una colonia, perdón por decirlo de esa manera, les dan un espacio para que ellos estén ahí agrupados. Eso les ayudó muchísimo para mantenerse unidos. No fueron esparcidos, no fueron desperdigados. Les dieron pues sí, un terreno, diríamos, ¿cierto? A las afueras de Babilonia, cerca del río Quebar, en donde todos se reunían allí, etcétera. Entonces, eso les ayudó mucho a a que no fueran, uh, no se perdieran ellos. Y otra cosa que no hicieron los babilonios es que los que quedaron en Jerusalén, no vinieron los babilonios a conquistar, no trajeron gente extraña. Los que quedaron en Jerusalén eran judíos y eran solo judíos, pero se quedaron ahí, entonces no hubo una mezcla, ¿no? Por eso los judíos se sienten como orgullosos de decir, nosotros nos mantuvimos puros, pero los del norte no, esos no son del pueblo de Dios y por lo tanto los odiamos y los despreciamos. Por eso, hermanos, el hecho de que se hayan mantenido juntos los que fueron exiliados en la famosa diáspora judía, la memoria, lo que ellos empezaron a recordar de todo, de las tradiciones, de muchas cosas, se dice que fue aquí, en esta época, donde empiezan a reunirse muchas de las tradiciones orales que venían trayéndose, ¿no? Venían trayéndose. Se funden las tradiciones del reino del norte y las tradiciones del reino del sur. Algunas ya estaban escritas, como lo vimos anteriormente con el libro de la ley, y empiezan a ponerse en orden tal y como las empezamos a conocer nosotros ahora. Fue en esta época donde se tiene esta evidencia de que se hace una mezcla, ¿no es cierto?, de estas tradiciones y empieza a forjarse el texto sagrado. No, insisto, queridos hermanos, no sabemos cómo, qué fue, qué sí, qué no, pero por lo que se cree y por las evidencias que los eruditos establecen en el campo de las ciencias bíblicas, se cree que fue en esta etapa donde se hace la recopilación de las tradiciones orales y de algunas escritas. Johnny pregunta, ¿es cierto que el libro de Enoch fue escrito en este tiempo? No, el libro de Enoch fue después y ahorita lo vamos a ver. El libro de Enoch pertenece a la época griega. Aquí estamos en la época babilónica recién. Los griegos todavía les falta llegar, pero el libro de Enoch fue escrito, si no mal recuerdo, hermanos. A ver, un momento. Ahora recapitulo, mi querido Johnny, pero no fue en este tiempo donde se escribe el libro de Enoch. No sé si fue en la época persa o en la griega. Ahora te lo comento más que se me acomode la idea. Pero no fue en esta época. En esta época estamos en la época babilónica, ¿no es cierto? No hay otro tipo de literatura, ¿no es cierto? Porque el libro de Enoch no se reconoce como inspirado por parte del canon hebreo. Entonces, por lo tanto, no entra dentro de esta época. Eh, ah, ahora te lo digo con mayor claridad, pero casi estoy seguro que es en la época griega. Bueno, seguimos en la época babilónica, estamos en el exilio, y algo muy importante, hermanos, que jugó, un tema muy importante que jugó en esta época fue el sábado. El sábado. El sábado ya era una ordenanza
como tal, ya se tenía, ¿no es cierto? Pero el sábado cobra una vital importancia, cobra un nuevo sentido, tiene una nueva interpretación, porque el sábado se unía al lugar mientras estaba el templo. Mientras estaba el templo, templo y sábado eran dos cosas que iban indefectiblemente de la mano, ¿no? Pero ahora el templo no está. ¿Y qué nos queda ahora? Si el templo no está, ¿no es cierto? Si el templo no está, que es el lugar físico donde adoramos a Dios, donde le rendimos honor, donde hacemos sacrificios, donde celebramos las fiestas, si ese lugar ya no está, ¿qué nos queda ahora? Porque en Babilonia, evidentemente que no tenían templo donde reunirse. ¿Qué los une a ellos? El tiempo, el tiempo. Y entonces ven el sábado ya no ligado al templo, sino lo ven mucho más que el templo. Y por eso se cree, hermanos, que los relatos de la creación son escritos en esta época, en la época del exilio. Y por eso nosotros vemos que el sábado está dentro de los relatos creacionales. Porque la interpretación, la teología judía, ve que el sábado no es un mero ritual que se tiene que realizar en un lugar determinado, en una época determinada, sino que ahora es el lugar, perdón, no es el lugar, sino es el tiempo de adoración al Creador. Entonces, si el templo era sagrado, pero ahora el templo no está, ¿qué se hace sagrado? Bueno, se hace sagrado el tiempo. Entonces el tiempo ahora es sagrado. Y ahora ese tiempo se vuelca en el sábado. Por eso es que la mentalidad judía, la teología judía, coloca el sábado en el mismo nivel que la creación. Lo coloca. Y lo aleja de ser una propiedad judía o israelita. ¿Qué es lo que nos dicen hoy muchos a nosotros? No, el sábado ya no es más porque eso es para los judíos. No, porque el hecho de que el sábado esté en los relatos creacionales significa que no existía el pueblo judío en ese tiempo. No existía el pueblo de Israel. Por lo tanto, el sábado no es judío. El sábado es creacional, ¿no? Entra de los relatos creacionales. Y entonces, el sábado es lo que los mantiene unidos. Dice Johnny, ¿es anterior a la ley mosaica? Sí, claro, porque evidentemente en un pensamiento, la ley mosaica o el sábado se instituye incluso antes de la ley mosaica, antes del Sinaí, y el sábado era observado. Pero al colocarse en el libro, en el primer capítulo del libro del Génesis, lo coloca como ajeno a un pueblo en específico. El sábado no es propiedad del pueblo de Israel, porque el sábado es un tiempo sagrado, es el tiempo sagrado. Es el tiempo donde el pueblo adora al Creador. El tiempo, el kairos de Dios. El kairos de Dios. Johnny dice, el sábado es universal. Sí, porque finalmente, insisto, se coloca dentro de los relatos creacionales, incluso antes de que el pecado entrara al mundo. Ahora, el sábado es para adorar, no, nosotros no adoramos el sábado. Adoramos al creador del sábado. Y entendemos que el sábado es un tiempo de recreación, donde nosotros nos fundimos en las raíces propias de nuestra existencia, de nuestra razón de ser. El sábado deja de ser un ritual, una costumbre de que tenemos que pues, somos sabáticos y vamos a ir a la iglesia y demás. No, no.
El sábado no son esos ritos, el sábado es el tiempo en donde nosotros nos recreamos, volvemos a ser creados, diríamos, en un sentido espiritual, porque el sábado es donde nos conectamos con nuestras raíces creacionales, donde se escuchó la palabra que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces el sábado es el tiempo en el cual recuperamos la imagen de Dios, que ha sido distorsionada por el pecado. Por eso el sábado, hermanos, va más allá de ser legalista, como muchas religiones hoy lo establecen. El sábado lo ven como un legalismo, donde el sábado y no hay que hacer esto, no hay que hacer el otro, no hay que hacer aquello, no hay que hacer ¿no? Porque lo miran desde la ley. Nosotros lo miramos desde la gracia de la creación, desde el tiempo de la recreación de nuestras vidas, ¿no? Es el tiempo del encuentro de la criatura con el Creador. Es el tiempo en donde nosotros nos reorganizamos, retomamos fuerzas, ¿no? Y volvemos a enfocar el camino o la visión que Dios tuvo de habernos creado. Johnny dice, es darle el valor que tenía en un sentido original desligado de la ley. Pero ¿dónde encontramos esta reflexión? Pues en este tiempo del exilio. Cuando los israelitas, ¿no? Los judíos que son llevados al exilio, reflexionan y dicen, no podemos estar esperanzados a que nuestra identidad religiosa esté ligada al templo, porque ya vimos que el templo puede ser destruido. Pero ¿qué no puede ser destruido? ¿Qué no puede ser alterado? ¿Qué no puede ser cambiado? Y el tiempo. Por eso el tiempo se convierte en el espacio sagrado donde nosotros nos recreamos. El sábado es maravilloso en este sentido teológico. El sábado no nos va a salvar, evidentemente. El único que salva es Cristo. Por eso es muy importante revitalizar nuestra concepción del sábado a la luz de lo que el pueblo de Israel vivió en el cautiverio babilónico. Muy bien. Bueno, ahora pasemos a otro punto que tiene que ver con la época persa. Ya pasábamos las otras épocas, ¿no es cierto? Ahora, después de la Babilonia, los persas toman el control. ¿Qué evidencia tenemos en la época persa? Bueno, sabemos, hermanos, que en la época persa los grandes personajes que encontramos en esta época, Esdras, Nehemías, ¿no? Ageo, Zacarías, Malaquías, los grandes profetas de la época de la restauración. Y ahora estamos situados aproximadamente en el 400 antes de Cristo, ¿no? Donde aparecen estas figuras. No olvidemos que no son las únicas figuras. Zorobabel, Josué, fueron figuras también sumamente importantes, pero bueno, no tenemos escritos de Zorobabel, no tenemos escritos de Josué, del gobernador Josué, pero sí tenemos escritos que se le atribuyen a Esdras y a Nehemías. Bueno, veamos un poquitito qué nos dicen estos escritos. En primer lugar, cuando nos referimos a Esdras, Esdras es un descendiente de la casa de Aarón, es aronita por descendencia, y por lo tanto formaba parte del grupo de élite sacerdotal. No me voy a poner a discutir ahora, hermanos, pero había problema entre los levitas y los aaronitas. Entre ellos había problema porque unos se creían más que otros. Pero bueno, los aaronitas decían, paren un poco, los aaronitas somos los meros meros del sacerdocio de Dios. Bueno, Esdras formaba parte de eso. Si nosotros leemos, hermanos, en Esdras capítulo 7, versículo 6, vean lo que dice este pasaje. Yo lo voy a leer aquí en la Biblia de Jerusalén. Pero ustedes, por favor, pueden leerlo en cualquier versión, la que tengan en la Biblia. Pero, por ejemplo, vean lo que dice Esdras 7:6.
Este Esdras subió de Babilonia, ¿no? Vino de Babilonia y llegó a Jerusalén. Era un escriba versado, fíjense, versado. Era alguien inteligente, era alguien muy sabio, muy ducho en esto, ¿no? Pero vean algo bien interesante, ¿no? Dice, era un escriba versado en la ley de Moisés. Ojo con esto. Ajá. La ley de Moisés, que había dado Yahvé, Dios de Israel, como la mano de Yahvé su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que le pedía. ¿Qué nos dice este texto, hermanos? Que para estas fechas, y ya estamos en el 400 antes de Cristo, ya existía la ley de Moisés. Pero antes, primero, ¿qué nos dice esto? Primero que Esdras se presenta como un experto, ¿no? Esta función de escriba perdurará en el tiempo en el pueblo de Israel y llegará hasta los tiempos de Jesús. Habrá muchos escribas que se encargarán de transcribir la ley. Pero lo más importante, fíjense que para estas fechas, ¿cómo fue, cómo se dio? Insisto, no lo sabemos, pero para estas fechas la ley ya se le atribuirá a Moisés. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que el libro que se encuentra en el templo en la época de Josías, el texto dice que encontraron el libro de la ley de Yahvé, o el libro de la ley, pero nunca dice que es de Moisés? Pero ya para estas fechas, ¿no? En el siglo tercero, ya vemos con toda claridad, tercero, cuarto, tercero, ya vemos con toda claridad que ya se le atribuye a Moisés la Torá. Entonces, ya desde esas fechas, hermanos, la Torá, la ley de Moisés que se le conocerá, los 5 libros primeros de la Biblia, se convertirán en la piedra fundacional de la identidad judía. Vemos con claridad aquí que ya estos 5 libros de la Biblia tienen un papel fundamental, tienen un papel único, tienen un papel autoritativo sin mayor duda. Y Esdras es un experto en esto, ¿no? Y por lo tanto, ya vemos para estas fechas, hermanos, que estos 5 libros de la Biblia ya más o menos tienen la forma que tienen ahora nuestras Biblias, ¿sí? Para estas fechas. Más o menos ya tienen esta forma. Entonces ven ya que para estas fechas la Torá ya era palabra de Dios, ya era autoritativa, ya era reconocida que había venido de la mano o había sido dada por Dios mismo, por Yahvé mismo. Ahora, en el caso de Nehemías, vemos lo siguiente. A mediados del siglo V, los israelitas ya habían adoptado por completo la autoridad del Pentateuco, o al menos lo que se conocía de él, según Nehemías 8:1. ¿Qué dice Nehemías 8:1? Bueno, dice en esta versión que traigo a la clase, en esta versión, esta traducción, la Biblia de Jerusalén, dice Nehemías, primero fue Esdras, después Nehemías viene muchos años después de Esdras. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Entonces ya se ve que el pueblo reconocía como autoridad completa y total la Torá como autoritativa. ¿Mm? Como autoritativa. Tan es así, o sea, tan era autoritativa ya la Torá, ¿no es cierto? Que según el versículo 2 estaban celebrando una fiesta que había sido prescrita mucho antes del destierro y que aparece en el Pentateuco.
¿Qué dice el versículo 2? Dice, trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo, ¿no? Que era un día de la fiesta, que ahora no recuerdo cuál era la fiesta que estaban celebrando, pero que es una fiesta que está prescrita en el Pentateuco. Por lo tanto, ¿no? Al estar celebrando esta fiesta, implica básicamente bueno, estaba tratando de encontrar qué fiestas había. Capítulo 8 está la fiesta. Y esto evidentemente ya daba como decir, bueno, si el Pentateuco había dicho que había que celebrar esta fiesta, hagámoslo, celebrémoslo, cumplámoslo, sometámonos a ello y por lo tanto ya la Torá tenía este papel y revestía este carácter de autoridad. ¿Mm? Si ustedes leen, por ejemplo, estamos en el capítulo 8. ¿Mm? Versículo 5, capítulo 8, versículo 5 de Nehemías, del libro de Nehemías, dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. Entendemos que era la ley de Moisés, entendemos que era el Pentateuco, ya era un libro, ya para esta época persa ya estaba casi en su formación final el Pentateuco, o al menos lo que podía conocerse de él, no sabemos, pero muchos eruditos piensan que ya para estas fechas ya estaba. El libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendito, versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Bueno, y sigue todo, es un capítulo maravilloso que, bueno, pueden leerlo tranquilamente en su casa. Lo único que estoy resaltando aquí, que para estas fechas ya la reacción que tiene el pueblo ante la lectura de la ley es una reacción de adoración, no a la ley, sino a Dios. O sea, la misma lectura ya del texto, del libro, ya provoca que el pueblo se postre, adore, cante, exclamen amén, amén, ¿no? Así sea, confirmen lo que está dicho el texto, porque evidentemente están ante la presencia de palabra sagrada, ante la presencia de palabra de Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Vamos entendiendo un poco, hermanos? Yo creo que sí, pero no, la pregunta no es por ustedes, la pregunta es por mí, si yo estoy siendo lo suficientemente claro para explicarme. Bastante claro, obligados a ver la clase grabada, estamos. Pobre de ustedes. Los que están viendo la clase grabada no tienen que hacerlo doble vez. Bueno. Recuerden, estamos viendo cómo más o menos pudo haberse dado este proceso de canonización del texto bíblico. ¿Okay? Muy bien, avanzamos. Si no hay alguna otra pregunta, comentario, seguimos. Bueno, ahora estamos en la época griega, ¿no es cierto? Ahora ya estamos en la época que se le llama la época del silencio, entrecomillado. Porque hasta la época Esdras Nehemías, que cierra el canon hebreo, ellos creen o se cree que la inspiración bíblica terminó, la inspiración profética terminó. Entonces, los libros últimos, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Crónicas, son como que los últimos libros que se encargan básicamente de cerrar el canon hebreo. Y entonces
Vienen los griegos, vencen a los persas, ¿no? Vienen los griegos, vencen a los persas, pero al parecer hay varios siglos de silencio donde no hay palabra profética, pero se sigue produciendo literatura. Se sigue produciendo, se sigue escribiendo, o sea, es algo que ya no se podía parar, ¿no? Entonces estamos del siglo V al II, ¿no? De la antes de Cristo. Y entonces, ¿qué tenemos en esta etapa? Bueno, tenemos interesante literatura. En esta etapa empieza a solidificarse ya la Torá de manera definitiva, los profetas y los escritos. Ya en esta etapa, ¿no es cierto? Se empiezan a acomodar los tantos, diríamos, ¿no? La Torá ya, como vimos, con toda la autoridad total, los libros proféticos, los anteriores y los posteriores, y los escritos. Los escritos, hermanos, tuvieron varios problemas para entrar al canon, pero no los voy a meter en ese conflicto ahora, ¿no? Varios de los libros que ahora para nosotros es palabra de Dios, tardaron un poquitito para ser aceptados. Había muchas objeciones, etcétera. Uno de ellos, el ejemplo típico de esta literatura fue Esther. Esther fue uno de los libros que tardó mucho tiempo en entrar al canon de las escrituras. Creo que si no mal recuerdo, hermanos, ya hasta en la época de Jesús, en el concilio de Jamnia, fue donde finalmente se dirime y se dice Esther es canónico y Esther es palabra de Dios y Esther tiene que estar dentro del canon. Bueno, pero durante muchos siglos fue muy discutido. Eclesiastés fue otro libro muy discutido, ¿no es cierto? Muy discutido. Pero lo que fue la Torá, no. La Torá se aceptó tal, los profetas también, hasta Malaquías, diríamos, ¿no es cierto? Y los escritos, como dije, los salmos se fueron aceptando muy bien, etcétera. Algunos otros libros. Dice Johnny, el libro de Daniel, ahí voy para allá, Johnny, ahí voy para allá, voy para el libro de Daniel. Y bueno, para esto, hermanos, tenemos dos fuentes para decirnos un poquitito qué pasó en todo esto, ¿no? Y en primer lugar tenemos la traducción de la Biblia hebrea al griego, que como dije se llama la Septuaginta o la Biblia de los 70. Eso vamos a tener una clase sobre esto, sobre esta Biblia. La Biblia griega o el canon griego, que he hablado mucho de eso. Es un canon que se elabora al norte de Egipto, en la ciudad portuaria llamada Alejandría, donde está el gran faro de Alejandría y la gran biblioteca de Alejandría. Más o menos se cree que se hace esta traducción en el siglo III, siglo II, y ahí aparecen ya todos los libros traducidos al idioma griego, ¿no? O sea, todo lo que son la Torá, los profetas y los escritos, ya están traducidos al griego. Bueno, esa es una fuente. Y aquí entra Daniel. Y ahora voy a hablar sobre Daniel, el Daniel canónico. Pero otro libro que es muy valioso para entenderlo, para saber qué es lo que pasó durante todo esto, cómo fueron aceptando el pueblo de Israel las escrituras, lo vamos a encontrar en el prólogo del libro apócrifo llamado el Eclesiástico o el libro del Ben Sirac. Es una obra escrita en griego, aunque muchos católicos defienden que esta es una obra escrita en hebreo, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta ahora los protestantes creemos o se cree que fue escrita en griego, por lo tanto es apócrifo el libro, pero no deja de ser útil para entender cómo pasó. Así es que vamos a mirar un poquitito sobre este libro y qué es lo que nos dice en su prólogo. Bien. El libro de Daniel canónico. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que en la clase que vimos que en la Biblia hebrea
en el canon hebreo, Daniel no está dentro del cuerpo profético, pero sí está dentro del cuerpo profético en el canon griego, ¿no? En la Septuaginta, de donde nuestras Biblias beben profundamente. Entonces, ¿por qué Daniel, que está escrito ¿cómo se llama? En una época griega, entra dentro del canon hebreo? Y se pregunto, ¿qué esté escrito en griego estaba ligado a lo pagano o algo por el estilo? Sí, sí, Johnny, eso ya no nos va a tocar verlo en esta clase. Al final les voy a decir cuáles fueron más o menos los criterios generales que se utilizaron para aceptar qué libro era palabra de Dios y qué libro no. Y dentro de esos criterios, ¿no? Que se utilizaban, es que estos libros que eran palabra de Dios tenían que haberse escrito o en hebreo o en arameo. Por eso los libros que se escriben en la etapa griega, ¿no? No se le considera como palabra de Dios, se le consideran apócrifos. Entre otros criterios que ya voy a mencionar, pero no me quiero adelantar a la clase, solamente para explicar un poco, porque Johnny pregunta, pues yo hablo mucho de que está escrito en griego y demás. Sí, el griego, ¿no es cierto? No, bueno, no me voy a meter a explicar eso. Solamente para darte una breve respuesta, uno de los criterios que se utilizaron para establecer que el libro era canónico o no, era que estos tendrían que haber sido escritos en hebreo o en arameo. Pero lo que fue Macabeos, Judith, Tobías, el eclesiástico y los añadidos en griego de Esther y de Daniel no se reconocen como canónicos por parte del canon de Palestina, que es nuestro canon, porque están escritos en griego. Sí, Lili, no te preocupes, ya. Igual ya vamos a acabar la clase. 8 minutitos, pero anda, Dios te bendiga. Bueno, entonces, ¿por qué entra Daniel, el libro nuestro, ¿no es cierto? Entra en el canon hebreo si fue escrito en la época griega. ¿Por qué se cree que Daniel fue escrito en hebreo? Y sería meterme mucho en Honduras, la explicación del por qué aparece, por qué está dentro del canon, ¿no? Ya lo vamos a ver en otras clases. Cuando veamos Antiguo Testamento, ya les voy a explicar por qué Daniel entra. Así es que hoy bánquenme un poquitito para que no entre en esa explicación, porque si no me voy a salir de la clase. ¿Okay? Pero cuando veamos Antiguo Testamento voy a explicar por qué Daniel sí entra dentro del canon hebreo, aun cuando fue escrito en la época griega, ¿no? Y tiene que ver mucho con la figura de Antíoco Epífanes IV, pero insisto, no quiero hablar de eso ahora, sino me voy a complicar. Lo que quiero rescatar del libro de Daniel canónico, que se escribe en la época griega, ¿no es cierto? Porque tal vez ustedes digan, a ver, ¿cómo? Si Daniel fue llevado al cautiverio en Babilonia y eso fue en la época babilónica, ¿y por qué ahora estamos en la época griega? En fin, por eso digo, bánquenme un par de meses hasta que lleguemos al Antiguo Testamento y ahí les explique todo lo que tiene que ver con Daniel, ¿ok? Pero fíjense, hermanos, que ya en el libro de Daniel, escrito en esta época griega, a principios del siglo segundo, ya se reconoce algo muy interesante que aparece en el capítulo, ahora les digo, porque no lo anoté allí. Ah, un segundo. Bueno, es que no está anotada la cita, ¿no es cierto? A ver, aquí está.
Capítulo 9, versículo 2. Vean ustedes cómo para estas fechas, ya para el canon griego, para estas fechas, ya se consideraba algo muy interesante. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías. Está hablando en plural, ¿no? Dice, estaba estudiando en los libros la palabra de Yahvé que le dio a Jeremías respecto de cuánto iba a durar la cautividad. Cuando usa la palabra plural libros, entendemos que alude a la segunda sección del canon hebreo que se le conoce como los profetas, ¿no? El canon de los profetas. Los Nebihim, en la Biblia hebrea. Que al parecer, si estamos en lo correcto, ya habría quedado completada para estas fechas, para el año 200. Entonces, cuando el escritor de Daniel escribe este libro, ¿no es cierto? Ya parece ser por esta descripción que los libros proféticos ya estaban en circulación y ya eran aceptados como palabra de Dios. Entonces, estos libros están ligados al espíritu profético de Jeremías, cosa que el cuerpo de los Nebihim está ligado al espíritu de los profetas. Entonces, vean ustedes cómo Daniel ya nos explica en esta ocasión que había libros ya circulando y que él consultó, que él reconoció. Y para no dejar la clase ahí a la mitad, déjenme solamente leer el prólogo del libro del Eclesiástico, una obra apócrifa, época griega, esta sí, nosotros no la reconocemos como palabra de Dios, el canon católico sí la reconoce como palabra de Dios, y escribe lo siguiente. La ley, los profetas y los escritos que le siguieron nos han transmitido muchas e importantes lecciones que hacen a Israel digno de elogio por su instrucción y sabiduría. Por eso mi abuelo Jesús, después de haberse dedicado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y los otros escritos de los antepasados, ni es solo este libro, sino que la misma ley y los profetas y el contexto de los demás libros son no poco diferentes de cuando se anuncian en su lengua original. Pueden notar ustedes, hermanos, con claridad cómo para estas fechas ya se habla de la Tanakh. Ya el prólogo de esta obra griega reconoce que en el pueblo se reconocía como palabra de Dios la ley, los profetas y los escritos. La Torah, los Nebihim y los Ketubim. Entonces, entendemos por esta inferencia histórica que nos ofrece el libro del Eclesiástico que para estas fechas ya la Biblia hebrea, el canon hebreo, estaba compuesto, ya circulaba, ya era palabra de Dios, ya era autoritativo, ¿no? El libro eclesiástico dice que les ha transmitido muchas e importantes lecciones, ¿no? Y los coloca estos libros en un nivel de instrucción y de sabiduría muy importantes. Y fíjense ustedes cómo este libro del Eclesiástico nos habla de que todos estos libros fueron escritos en hebreo, algunas secciones en arameo, pero la mayoría fueron escritas en hebreo. Al final, en el tercer párrafo dice, no son poco diferentes de cuando se anuncian en su lengua original. Entonces ya hay una alusión, efectivamente, que los libros que se eligieron para componer la Tanakh tenía que ver con el idioma hebreo. Muy bien. Vamos a dejar la clase aquí. Me falta cerrar algunos otros aspectos para llegar hasta en la época de Jesús. ¿Qué Biblia hay en la época de Jesús? El concilio, el sínodo de Jamnia,
las referencias que hace uno de los historiadores más famosos, que tiene que ver con Flavio Josefo, ¿no? Y vamos a terminar con los probables criterios que se utilizaron para canonizar los libros como palabra de Dios. Así que esos temas los vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentarios? ¿Dudas? Te debo lo de el libro de Enoch, querido amigo. Bueno, te lo comento en la próxima clase. Bien. ¿Pude ser claro, hermanos? Sé que es difícil, son muchas cosas. Uno trata de ser lo más claro posible, a veces no se puede, ¿no? Porque uno se tienta a decir otras cosas más y demás, ¿no es cierto? Pero bueno, por favor, si hay alguna duda, pregunta, con toda confianza. Sí, adelante. Creo que es... ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó? Ah, sí. No. Creo que es mi suegro. Sí, adelante. Hace varios años, ves que yo vendía enciclopedias, había en promoción una Biblia que me hubiera gustado comprar, pero no estaba a mi alcance, que dice que está editada conforme se fueron escribiendo los libros. Ha de ser hermoso porque ya sabía yo de esto, que todo lo que tenemos en nuestra Biblia no está escrito así como va, sino que hay etapas de cada libro que son diferentes, no en la secuencia que la tenemos. Y sería fantástico, yo creo que maravilloso poder obtener esa Biblia, me imagino. Bueno, bueno, yo quisiera avanzar mucho, ¿no? Porque a mí me apasiona esto, entonces el escucharte y el ir discerniendo todo esto para mí es fantástico, pero pues espero que Dios me dé la oportunidad de aprender más. Muchas gracias, mi querido Abraham. Sí, seguro que sí, porque fue muy, muy interesante y sigue siendo interesante. Habría que ver qué Biblias son, depende de las traducciones. Ya vamos a hablar el tema de las traducciones, ¿no es cierto? Pero sí, no todos los libros fueron escritos así como nosotros a veces los tenemos en nuestra Biblia. Fueron etapas. Johnny dice, para la próxima es muy interesante porque se dice que cuando fue redactado estaban muy influenciados por la cultura donde estaban exiliados. Sí, recuerden que el exilio solo duró 70 años, ¿cierto? Más bien, el pueblo siempre estuvo sojuzgado por otros pueblos, ¿no? Pero desde que poseyeron la tierra hasta que volvieron, el exilio duró solo 70 años. Más bien fueron influenciados por otras cosas que ya lo estaremos desarrollando en todo este tiempo, pero el exilio, como les platiqué, fue un antes y un después. Antes del exilio, Israel era idólatra hasta la pared de enfrente, hasta la pared de enfrente. Todos los reyes, tanto del norte como del sur, eran idólatras. Después del exilio, se volvió un monoteísmo tan fuerte, ¿no es cierto? Tan fuerte, que por eso la lucha de los macabeos, la revolución de los macabeos, tiene que ver con ese sentido de no dejarse nuevamente por la idolatría, por los paganos, etcétera. Toda una historia fascinante la revuelta de los macabeos. Pero después del exilio, Israel se volvió monoteísta al 100. Exageró el monoteísmo, ¿no? Por eso el exilio fue un parteaguas en muchos aspectos sociales, culturales, cultuales, teológicos, de relacionamiento incluso, porque yo no les platiqué todo lo que pasó cuando volvieron los que se fueron al exilio y volvieron a Jerusalén. No les platiqué todo el problemón que se aventaron allí. Eso ya da para otra clase más, pero sí, la verdad es muy interesante y muy apasionante. Listo, gente. Pues si no hay alguna otra pregunta, si no hay alguna duda, algún comentario, y si no, sigan el consejo de Tati, vean la clase grabada. Adelante, pastor. Quería hacer solo una consulta. Sí, tengo más
malísimo internet, pero por ahí se escucha. En la ciudad de Alejandría, ¿se lleva adelante así como un concilio o en realidad es una discusión que se va dando abiertamente y No, amigo querido. No, vos sabes que no, yo no logré captar tu pregunta. creo que a diferencia del cierre del nuevo, no se entiende, ¿no? No. Oh, qué pena. Qué pena, su internet estaba muy trabado. Algo entendí de Alejandría. Ya volvieron a ver, Pastor Manuel. No entendimos nada, al menos yo. Sí, Pastor no sé Manuel. si me van a entender porque esto está como cerrar el canon del Antiguo Testamento, está complicado. Dale, No, dale, amigo. Ahí ya te escuchamos tengo bien. tengo una curiosidad de cómo es el cierre finalmente en la ciudad de Alejandría, del Antiguo Testamento, si se da en una forma de concilio o se va dando a través de consenso, porque bueno, vemos que con la Iglesia Católica diferimos y bueno, ¿cómo se cierra en realidad? Ahí tengo curiosidad, qué sé yo. Sí, amigo, eso, como dijo el Chavo del 8, eso va a ser para la próxima clase, en el próximo canal, etcétera. No, sí, no fue en Alejandría. En Alejandría se hace la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Fue en el concilio o en el sínodo de Jamnia, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, donde se hace un cierre, pero hay muchas posturas al respecto. Algunos creen que no existió tal concilio de Jamnia, otros creen que en el concilio de Jamnia dijeron, listo, es ¿no es cierto? Pero la respuesta más probable y más exacta es que el concilio de Jamnia solamente ratifica lo que ya el pueblo en el devenir del tiempo vino reconociendo como palabra de Dios. Nuestra postura es que el reconocimiento que se hace de los textos sagrados no le pertenece a un grupo de personas, sino realmente al mismo proceso que trae el pueblo, que no sabemos, como dije en esta clase, no tenemos una idea muy clara de cómo fue, ¿no es cierto? Y Jamnia, el sínodo de Jamnia, solo lo ratifica. No es lo mismo aprobar que ratificar, ¿no es cierto? Entonces, en la próxima clase vamos a hablar un poco más de cómo se da este sínodo, el rabino Sakai, que fue el precursor, el cabecilla de esto, ¿no? Y vamos a identificar, insisto, los criterios que se tomaron durante el devenir del tiempo para saber qué libro era sagrado y qué no. Muchas gracias, muy lindo. Excelente, excelente. Así que no se pierdan la próxima clase. Bueno, gente hermosa, Dios les bendiga, cuídense mucho. Nos vemos, Dios mediante, el miércoles que tenemos clase. ¿Ok? El Señor con ustedes. Un abrazo, muchas bendiciones. Bendiciones.